Durante estos días he aprendido una habilidad que te puede ayudar muchísimo a saber cómo hablar con las personas, a saber cómo comunicarte con esa persona a que quieres hablar, a saber qué temas tratar, a saber qué decirle y cuándo hablar. Esto sobre todo sirve para personas que son extremadamente tímidas o introvertidas, de hecho como yo. Por eso hoy os voy a explicar mi experiencia, de cómo lo he vivido, de cómo he sabido comunicarme con esas personas, de las cuales estas no conocía. Pero de hecho te lo voy a explicar con la historia que te voy a contar ahora mismo. Era un día normal de junio y como cada día me tenía que ir al gimnasio a la hora que tocaba, así que me fui de casa y me fui al gimnasio esa tarde. Ahí me encontré dos personas que estaban hablando, así que yo, como ya las conozco de otros días, me fui a hablar con ellos y aprendí algo muy importante. Estaba callado, me acerqué, escuché de qué hablaban y empecé a preguntar. Sí, a preguntar cosas relacionadas con lo que estaban hablando, a preguntar sobre ellos, a interesarme por lo que estaban hablando, aunque no me interesase, pero me interesé muchísimo de lo que estaban hablando. Y mira que a mí, pues de lo que estaban hablando no es que me encante, de hecho no me apasiona, pero sí, empecé a preguntar, a interesarme y esas dos personas comenzaron a explicarme cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y no paraban de hablarme. Y cuando más les preguntaba, más me hablaban y yo les preguntaba más y ellos me hablaban más. Y de ahí que de tanto hablamos, de tanto, que hicimos boca ese día, porque no hicimos nada más en el gimnasio. Pero ese día me alegré muchísimo, porque a mí me costaba muchísimo hablar con la gente y no sabía nunca qué decirles. Así que probé esto de preguntar de cosas que no fueran de mí, dejar aparte mi yo y solo pensar en ellos, tener esa empatía de saber de lo que están hablando y hacer preguntas relacionadas a interesarse por el otro, no decir nada sobre ti, callarte, dejar hablar a esa persona y tú preguntar, sin miedo, preguntar de cosas que a lo mejor no conozcas, ser curioso. Sí. Ser el chico que pregunta mucho y ser curioso y no saber algo, pues preguntárselo. No te dé miedo preguntar las cosas. De hecho, siempre me lo han dicho mis padres. Pregunta mucho. Estés donde estés en la escuela, estés en el lugar que estés. Y esto me ha hecho reflexionar muchísimo estos días porque he aprendido que comunicarse no solo se trata de tú, sino de dejar hablar a la otra persona, aunque sean temas que no estés acostumbrado a hablar. Muchas veces cuando hablamos con una persona y no nos interesa el tema, lo que hacemos es evitar esa persona y hablar de otro tema o esquivar el tema con otro tema que a nosotros nos aporte muchísimo más y que nos interese más. Pero esto muchas veces no tiene por qué ser así y lo que podemos hacer es preguntar por esa persona, porque también tendrá otros hobbies y seguramente tendráis algo en común. Sí, seguramente al final de todos tendréis algo en común, pero está bien interesarse por la otra persona y esa persona se va a sentir mucho más cómoda hablando. Y de hecho también esa persona se va a interesar por ti. Por eso hoy te voy a decir las 4 claves o las 4 formas que a mí me han ayudado muchísimo y que de hecho te acabo de hablar de ellas. Y que de hecho para mí una de las más importantes es esta, la de preguntar e interesarse por la otra persona, como te acabo de decir. Pero hay 3 más que también son muy importantes y que aún no te las he dicho. Solo prueba esto, prueba de preguntar a la otra persona, prueba de interesarse por la otra persona y por un momento trata de no pensar en ti. Porque siempre me parece que, a mí personalmente me parece que siempre lo que hacía yo era hablar de mí, es que yo el otro día tal, es que yo no sé qué, yo el otro día si yo soy más así, yo no sé cuántos. No, interésate por la otra persona sin que sepan mucho de ti. Está muy bien, de hecho está bien que no sepan tanto de ti, porque de hecho esto da un poco más de misterio a la otra persona para que se interese por ti. Y no te digo que no hables de ti, pero no todo el rato. O sea, puedes hablar en los momentos que creas más oportunos, en los momentos que creas que son más importantes, pero no hablar todo el rato. Y de hecho te diría esto, que pruebes por un momento de aislarte en el mundo que está viviendo esa persona. Te estás pringando algo de motos, de coches, ¿a tú no te interesa? Vale, no pasa nada, pero pregúntale cuál es su coche, pregúntale cómo le va el coche, pregúntale cualquier cosa que se te acuda en ese maldito instante, cualquier cosa que se te pase por la cabeza, cualquier cosa relacionada con lo que está diciendo esa persona, es interesarse por esa persona. A mí siempre me ha costado muchísimo interesarme y no sé nunca qué decir, pero es tan fácil y te lo voy a decir para ti, Ernest, el Ernest que está viendo este vídeo, te lo voy a decir para ti y para todos los que estáis viendo obviamente este vídeo, que te bases en preguntas sencillas,
Que si estáis hablando de que el otro día él tuvo un accidente con moto, por ejemplo, ¿vale? Imaginamos que es eso. Pues le podemos preguntar qué le pasó concretamente en esa escena. ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué moto lleva? ¿Cómo va con la moto ahora? ¿Cómo la lleva ahora después de ese accidente? Le puedes preguntar si lo operaron, si estuvo en el médico, si le tuvieron que llevar. Muchísimas cosas le puedes preguntar con preguntas muy simples. Tenemos que interesarnos por la otra persona. Y eso solo se hace pensando en la otra persona, en el mundo que está la otra persona, aunque nosotros no nos interese. Solo así aprenderemos a comunicarnos y a conocer a personas. Esta era la segunda, la no hablar de ti. Y la tercera, para mí, también es muy importante y es un truquito que puedes hacer porque la otra persona vea que le estás escuchando, que se sienta escuchada. Y ese truquito es, cuando te está diciendo alguna cosa, le puedes decir la última frase o la última palabra o las últimas 2 o 3 palabras que ha dicho esa persona. De ese modo, esa persona se va a sentir que la estás escuchando, que aunque estés haciendo cualquier otra cosa, si tú repites las últimas palabras que ha dicho esa persona, se va a sentir mucho más escuchada. O hacer eso, o también lo que puedes hacer es decir alguna palabra que ha dicho importante en esa frase o en esa historia que te acaba de contar esa persona, alguna cosa muy importante que haya dicho. De ese modo va a sentir que la has escuchado. Y es muy importante que la persona se sienta escuchada, porque se va a sentir más cómoda y vais a poder hablar y tener esa conexión muchísimo más. Entonces, algo que no he puesto aquí, que también me parece muy importante a la hora de comunicarse, es saber escuchar. Dejar que esa persona hable y hable y hable y hable. Cuando le hayas hecho una pregunta, que hable lo que quiera, pero tú le vas a escuchar y vas a responder de una forma que no sea de ti y le vas a preguntar más. De esa forma, cuando tú preguntas, ya sé que lo he dicho, no me vuelvo más pesado, lo siento, pero cuando tú preguntas, estás como interesándote por esa persona. Por eso digo que preguntes muchísimo. Entonces, algunas de estas son las más importantes para mí, pero hay una que también es muy importante y es la de tener esa empatía, que es lo que os he dicho antes, más o menos, pero sí, la empatía consiste en ponerse en el lugar de la otra persona, en el mundo en que habita esa persona, adentrarte a ese mundo y preguntarle preguntas, interesarte y de esa manera esa persona se va a sentir escuchada, se va a sentir que le estás interesando y vas a sentir que hay esa conexión con esas 2 personas y entonces de esta manera podéis entablar esa conversación. Y para mí algo también bastante importante que no te he dicho es la de no tener miedo, tener confianza en ti mismo, en decir las cosas, no trabarte, no pensar es que el otro piensa de mí, es que el otro pensará no sé cuánto. Quita de fuera, no va a pensar nada de ti, le da igual. Tú ve ahí y le haces la pregunta con total confianza. Haré un vídeo hablando de confianza porque me parece un vídeo que puede ser muy importante. Así que si no quieres perdértelo, sígueme y nos vemos en el siguiente fucking vídeo. Espero que este vídeo te haya ayudado y déjame en los comentarios si vas a poner en práctica esto que te he comentado. Soy Ernix.